Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. De la esposa del presidente de la República, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Nacional de Memoria y Cultura de México. Del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, el licenciado Alejandro Encinas. De la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la maestra Claudia Sheinbaum. De acá, el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez López. Y estarán con nosotros en el presidium también dos sobrevivientes de tortura y cárcel clandestina, la historiadora Marta Alicia Camacho Loaiza de Sinaloa y el maestro Alberto Híjar. Sin más preámbulo, invitamos a esta plural concurrencia a ver el documental titulado La herencia más dolorosa, que se estrena hoy aquí como un homenaje a quienes lucharon contra gobiernos del pasado represor, con testimonios de un horror que no ha de repetirse jamás. Gracias. La desaparición forzada es un fenómeno que se ha dado en muchos países latinoamericanos. Desgraciadamente, muy por encima de todos los demás está México. Una práctica que se dio en las dictaduras militares latinoamericanas, la desaparición forzada, pero que México, sin ser una dictadura militar, también tenía estas prácticas represivas que correspondían a la misma época. El gobierno había abierto una puerta muy grave, que era violar ellos mismos la Constitución, precisamente para ejercer estos actos de represión. Y me amarra el cabrón y me mete una sonda con un médico, una sonda en la boca, y me empiezan a echar agua con un embudo y me ahogo. Y me decía Florentino, tú no eres estudiante, tú eres un cabrón. Me decía, no, ¿cómo no? Y sí, ya, me quitó eso. ¿Qué quiere saber, señor? ¿Quién mató esto? Yo, señor. ¿Quién hizo esto? Yo, señor. Ahí está. ¿Qué te costaba, cabrón? No, sí, señor. Teníamos la agresión cuasi permanente de los de la secreta, o cuando estaban francos, los del cuerpo de granaderos, que te veían, si iban dos o tres estudiantes, te quitaban los libros, donde agarraban a una compañera de enfermería, a una de biológicas, una de medicina, la subían a carro, que no era patrulla, ¿no? Y se portaban bestiales como... Tenían permiso para todo, para buscar a gente, para torturarla, para encarcelarla, para retenerla durante meses, para matar también. '68 es un caso donde se violentó todo el derecho, se torció la ley, se torció el propósito del Estado en su obligación de garantizar la seguridad y la justicia para la población. Con una lluvia pertinaz estaba el ejército levantando
bultos con lona verde y metiéndolos en camiones de redilas. La información oficial daba algo más de 20 muertos al día siguiente, pero los que yo pude ver son 14. A más de 50 años no sabemos el número de muertos porque todo fue alterado, todo fue falseado. Están contabilizados cerca de 80 gracias a investigaciones que han hecho estudiosos de la universidad, pero podrían ser más. Después del 2 de octubre se abrió un periodo de discusión muy intensa dentro de las universidades. Mucho se fue de la energía del movimiento estudiantil, se fue al activismo, a las fábricas, a los campos. Todo eso sucedía con una persecución represiva, podríamos decir, por parte del régimen, lo que detona prácticamente mucho del accionar guerrillero fue 1971. Y estaba yo ahí, en la avanzada, en la Avenida de los Maestros, cuando una fila de policías paró la manifestación, le cerró el paso, y ahí me doy cuenta que están cerrando las puertas del metro y que vienen bajando de autobuses y avanzando con varas de kendo y palos, y rifles, jóvenes, aparentemente uniformados de estudiantes, sabía que eran el grupo de choque paramilitar, que hasta entonces se empezó a denominar como los halcones. Yo aporté el número de placas de los vehículos en que vi a los comandantes y vi sus nombres que iban disparando desde las ventanillas contra la multitud. Fue una matanza descarada, a la luz pública. El signo característico del 71, 76 y lo subsecuente, ¿no? Se tomó la tremenda decisión de que había que prepararnos para una tarea de mucho más largo aliento, ¿no? Y que había que fortalecer la capacidad de respuesta en el combate urbano. Tanto el movimiento del 68 como el 71 empujaron a muchos jóvenes, como en otros países de América Latina, a tomar las armas, a combatir al gobierno mediante grupos armados, eran guerrilleros urbanos, y se unen, se coaligan en marzo de 1973 en la Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces ahí se forma un grupo mucho más numeroso de gente armada que actúa en las ciudades y en el campo y que es perseguida a muerte en lo que se llamó la llamada Guerra Sucia, ¿no? La Dirección Federal de Seguridad nació como un órgano de inteligencia al servicio del presidente de la República, en este caso Miguel Alemán, en 1947. Paulatinamente la DFS se convierte en un órgano represor por excelencia del gobierno mexicano, sobre todo para borrar cualquier vestigio de disidencia pacífica o armada. Cada uno de los comandos del país tenía que hacer sus acciones para sobrevivir, porque la vida profesional era no solo comer, alimentarnos ni nada y todo eso, sino también tener rentas, casas de renta, seguridad, y vehículos, y para eso se necesitaba dinero. Y entonces participamos en la triple explotación bancaria el 15 de enero del 72 en Chihuahua. Tenemos apenas 20 segundos de estar ahí poniendo en orden a los clientes y al gerente y a las cajeras, y ya estaba Oscar recogiendo el dinero en las cajas cuando entra el teniente Espino. Abre la puerta, se tira al suelo con el arma en la mano. Mi compañera Abelina Gallegos, que su seudónimo era Natalia, lo recibe con 2 balazos, uno en la pierna y uno en el brazo izquierdos, y la tiene a 2,5 metros, si acaso. Entonces ella lo hiere, pero él también le dispara y le pega en la sien. Y las balas eran expansivas, 45. Entonces, en el primer balazo ella
muere instantáneamente, ¿no? Hay entonces el seguimiento de la autoridad, quienes participaron en tal acto, en tal asalto a los correos, se usaba mucho también, a las oficinas de telégrafos, nóminas de trabajadores. No había como la intención de detener a esos muchachos y someterlos a juicio en un proceso ante un juez. No, era liquidarlos, ¿no? A mí me tocó las esquirlas, eso me salva, porque no son heridas graves. Me llevan al hospital civil, entonces llegan a Zararo y Pámanes, que era el jefe de la zona militar de la Quinta, llega el gobernador también y se enfrentan ahí. Yo estaba oyendo todo el enfrentamiento entre Nazar y el gobernador. Nazar diciendo que trae órdenes del presidente de la República de llevarme a México, ¿no? Y el gobernador diciéndole que él mandaba en Chihuahua, que ahí no se iba a meter ningún chilango, y insultándose mutuamente. Eso me salvó la vida, porque si no, entonces Nazar me trae, yo creo que ni llego a México, y caí encarcelado hasta el 4 de mayo de 73, en que fui liberado por un comando de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, que secuestraron al cónsul norteamericano en Guadalajara, y a cambio de la vida del cónsul nos liberaron a 30 presos políticos y fuimos trasladados a La Habana, Cuba. La gente que mandaban de orejas o de antenas de la Secretaría de Gobernación o de la propia Federal de Seguridad iban marcándonos o iban señalando a los que andaban haciendo algún tipo de actividad. Una serie de tipos pues me agarran, me esbozan, me cubren la cabeza, me golpean la espalda y las costillas, me quitan los libros que estoy en la mano. En un carro sin placas, eso sí me di cuenta en el volteón, cuando me jala el primero veo que no trae placas, me suben por un elevador bastante estrecho, con salida, dice, ahorita te vamos a dar tu Che Guevara y tu Zapata, hijo de X, ¿no? La Dirección Federal después alojó en sus instalaciones aquí en Circular de Morelia número 8 a la famosa Brigada Blanca, el órgano semiclandestino, pero pagado, financiado, sus agentes entrenados por el gobierno para destruir todo vestigio de movimientos armados en México. Soy hermana de Jesús Ávila González, detenido desaparecido el 5 de abril de 1974. Yo me presenté aquí en este edificio en busca de mi hermano, ya que los compañeros del Politécnico le dijeron a mamá, todos los detenidos por motivos políticos los llevan a Morelia. Es una de las cárceles clandestinas que pertenecen a la Dirección General de Seguridad. Abrieron el portón, salió una persona y le pregunto, le digo, ¿se encuentra aquí Jesús Ávila González? Cierra la puerta, me deja afuera y sale. Al salir me dice, no, el gato ya no está aquí. Esa sensación de llegar, sentir que el coche entra en reversa y ya a alguno de los pisos, no sé a cuál, de pie frente a una pared y amarrado de las manos. Lo que sí es que aquí me fue puesto el capuchón del que ya no me desprendían más que para los momentos del interrogatorio, y hasta así permanecía todo el tiempo. Se sabía de que ahí eran las torturas pesadas y se sabía que de ahí
pues te podían llevar o a los separos de la Servicio Secreto o a la Procuraduría General de la República, o no se volvía a saber de ti. Había como un cuidado, ¿no? Con ese. Los de la Federal de Seguridad son otra cosa. La policía política, ¿no? Habilitados con una placa de impunidad, porque la Federal de Seguridad era la impunidad plena, ¿no? Ese lugar era un centro de tortura, era un centro de desaparición, era un centro en donde comenzó este actuar ilegal del gobierno en contra de la ilegalidad que él le atribuía a los grupos armados. O sea, la Brigada Especial y la Brigada Blanca empiezan a operar en ese edificio de Circular de Morelia 8 y siguen funcionando simultáneamente en el campo militar número 1 y siguen funcionando en el Monumento a la Revolución, en el edificio siguiente que ocupó la DFS. Ahí estaba mi expediente de la Dirección Federal de Seguridad, o sea, desde hace 40 años, desde que estaba el finado Miguel Nazar. O sea, él suscribía informes sobre mis actividades en Tabasco. Como parte de lo que los psicólogos llaman memoria del cuerpo, el hablar de esto, el sentir el espacio, pues sí me crea una congoja y una zozobra que espero que pase en las siguientes horas. Me llevan y me ponen ahí con la intención, obviamente, de interrogarte, ya es encapuchado. Ahí me la quitan y veo los ojos acuosos azules de Nazararo, ¿no? Y entra una llamada y él me dice, aquí sí te va a llevar la... Y sabíamos pues que había que aguantar por lo menos una hora, hora y media de las calientes, ¿no? Y en eso sale un de estatura mediana, muy moreno, dice, te salvaste, hijo de la chingada, ya lárgate. Qué cerquita estuve, ¿no? Unos cuantos minutos, pero qué cerquita estuve, pues, ¿no? De lo que otros compañeras y compañeros no tuvieron la opción que yo tuve, ¿no? Yo era perseguido político porque me había escapado de una cárcel de Guadalajara, Jalisco, la cárcel de Oblatos. En una de esas que voy a mi casa me enfrento con la policía y esa vez caigo herido con 7 balazos y salgo otro día en los periódicos. Fui desaparecida junto con mi esposo, José Manuel Alapisco Lizárraga, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Yo tenía 7 meses y medio de embarazo. Llegan buscando a mi esposo, irrumpen violentamente. Ellos me ponen allí, prácticamente como carnada, y de repente se empiezan a escuchar tiros, me ponen una venda en los ojos y me arrastran de nuevo de los cabellos hacia un vehículo. Por las subidas y bajadas y los topes, sabía que nos llevaron a la 9ª zona militar. Mi madre ve la fotografía esa creo que en Occidental, en donde estoy de cuerpo entero, desnudo, pero sin mi cara, o sea, la cara hacia el otro lado. Y mi mamá inmediatamente que me vio, me reconoció. Es el Álvaro, dice. Y allí pues lo mutilan, lo castran delante de mí.
Y ya cuando pasa eso, me avientan sobre su cuerpo. Obviamente, pues yo traigo tremenda panza, me levantaban la venda por instantes y sí, pues él estaba prácticamente muerto, pero su cuerpo estaba caliente, la sangre fluía por mis dedos. Creo que en ese momento fue cuando murió. La policía decide no enviar a nadie a prisión. Todos los detenidos son desaparecidos. En 1977 tenemos nosotros documentado un desaparecido promedio cada tercer día. Es decir, tenemos casi 100 compañeros desaparecidos en un solo año. Toda esta información la tuvo la CNDH. Toda esta información la tuvo la FEMOSP y no hicieron nada. En el Archivo General de la Nación se abrieron para nosotros los archivos y ahí encontré una parte del expediente de mi hermano. Yo a mi hermano lo veo despeinado, maltratado, lo veo triste y que pudo sobrevivir a la tortura. Están sus huellas y está porque lo detuvieron por motivos subversivos. Sin tener aseo, sin tener anestesia, sin tener nada, me rasgan hacia abajo, de la vagina hacia el ano, y meten los forceps y sacan al niño. Al momento de sacarlo, nuevamente me levantan la venda, me lo muestran que lo tienen agarrado de los pies y le están poniendo una metralleta en su cabeza. 40 días después de que ejecutan extrajudicialmente a José Manuel, nace mi hijo. Yo obtuve la libertad porque mis padres pagaron un dinero para que pues, nos soltaran a mi esposo, a José Manuel, a mi hijo, a mí y a la señora Josefina. Pero pues cuando se hacen esas negociaciones, pues José Manuel ya no estaba con vida. De la Cruz Roja me sacan la Brigada Blanca y me llevan directamente al campo. Pierdo el conocimiento y cuando despierto ya estoy en el hospital militar y se me acerca un médico, recuerdo que me dice, ese de mi Guaymas, ¿cómo estás? Bien. Perdiste tu pierna, me dice. No hay problema, con la derecha voy a poder manejar. Pero yo iba muy fuerte de mi conciencia, cabrón, al grado. Imagínate, tenía como 4 o 5 meses que habían matado a mi compañera con 6 meses de embarazo. ¿Sabes lo que es eso? Te fortalece el corazón, te fortalece tu conciencia de decir voy a aguantar todo porque no voy a aventar a nadie, y así fue. Enseguida la lucha que vino fue la búsqueda de los desaparecidos de este país. Doña Rosario Ibarra se encontraba en una reunión de Amnistía Internacional a nivel mundial en San Francisco, California. Y Rosario chica habla con su mamá y mamá acaba de caer el Guaymas, a ver si pueden hacer alguna acción urgente. Le llegan 3,000 telegramas al gobierno de López Portillo y gracias a esos 3,000 telegramas todavía estoy aquí trabajando, viviendo, luchando, ¿no?
El Comité Eureka logró en su larga existencia de más de 4 décadas rescatar por lo menos a 159, 161 ciudadanos mexicanos que habían estado desaparecidos. Toda esta gran mayoría están dentro del comité con las madres, con las hermanas, con los hijos ahora, con los sobrinos, con los primos de los familiares de desaparecidos por motivos políticos. Nosotros estamos luchando porque a todos los desaparecidos por motivos políticos se les haga un juicio justo. Fueron violados los más elementales derechos humanos de todos los detenidos desaparecidos. Y como teniéndoles cautivos, por ejemplo, en este edificio, que lo usaron como cárcel clandestina y centro de tortura. Esos grupos, una vez que fueron disueltos, se convirtieron justamente en los dirigentes del tráfico de drogas. Los capos del narcotráfico salen de la Dirección Federal de Seguridad. Podemos mencionar a Miguel Ángel Félix Gallardo, podemos mencionar a Rafael Aguilar Guajardo, y para esa época ya todos los agentes federales estaban dedicados al tráfico de drogas. Esta negra historia terminó con 2 generales encerrados en prisión por haber protegido al capo Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos. Entonces se corrompió totalmente la institución y terminó por desaparecer. Es la herencia más triste, dolorosa que recibimos al llegar a este nuevo gobierno. La memoria y la verdad histórica están consolidadas, ahí están, se enriquecen incluso cada vez más, pero está pendiente la justicia. Hay puntos suspensivos. Le toca enmendar muchos años de violencia, de injusticia, de inseguridad, pero sobre todo de mucha simulación. El hecho de que el mismo edificio que albergó a los torturadores de la época, a los persecutores de la ciudadanía, ahora sea de alojamiento a la Dirección General de Estrategias para Defensa de los Derechos Humanos. Tiene precisamente como función hacer un clasificado de los peores delitos que se cometen en este país, pero cruzarlos transversalmente con una estrategia que nos lleve a algún lugar. Llevar eso a la práctica no es una cosa de un día para otro, porque estamos hablando de una reconstrucción del tejido social. Quizá el reto más significativo que tiene el nuevo gobierno es superar esta herencia dolorosa tan profunda que son los agravios que vive actualmente la sociedad mexicana. El país convertido prácticamente en una fosa clandestina, en donde hay una enorme violencia de crímenes de odio contra la mujer, contra las niñas y contra los niños, en donde no hay un trato respetuoso con la sociedad. Hay un cambio de régimen, y este cambio de régimen tendrá que traducirse en un país en paz, donde le demos tranquilidad a cada persona, a cada familia, a cada mexicana, a cada mexicano, para que haga su vida cotidiana en las mejores condiciones. Necesitamos pacificar al país y hacer un reencuentro entre todas y todos los mexicanos.
Y bien, hace un momento mencioné exclusivamente personas que estaban en el presidium, funcionarios, y ahora quisiera no cometer omisiones y nombrar a quienes están también aquí presentes, darles la bienvenida al líder del Senado, Martí Batres, al líder de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, Jesús Martín del Campo, a la Procuradora General de Justicia de la Capitalina, Ernestina Godoy, al ingeniero Aarón Mastache, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Y al licenciado Félix Santana, que es como el anfitrión de todo este acto, porque él es el titular de este edificio del que tanto hemos hablado. Perdón, secretario, secretario Eduardo Peralta, recién incorporado al gabinete. Felicidades. Entonces, no sé, habíamos pensado que el presidium pasara a tomar su lugar acá. Perdón por el movimiento, pero estaba la exhibición del documental y ahora tenemos ahí paso libre. Gracias. Continuamos con el programa mientras terminan de sentarse nuestros funcionarios y enseguida le voy a dar la palabra a quien dije que era como el anfitrión de este acto, al licenciado Félix Santana, director general de Estrategias para la Atención de los Derechos Humanos, cuyas oficinas están precisamente, como ya lo dijimos, en donde estuvo la Dirección Federal de Seguridad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Hablar después de la proyección de este documental no es fácil, porque nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad. Nos da una dosis de realidad que nos grita: nadie está a salvo de sufrir un infierno donde las detenciones arbitrarias, la tortura, la desaparición forzada, los abusos de poder sean la brutal evidencia de la fragilidad de las instituciones. En cualquier nivel de gobierno y particularmente en territorios donde los vacíos de poder son ocupados por las mafias de interés y grupos del crimen organizado. La herencia más dolorosa es el resultado del abandono de décadas de indiferencia, de hartazgo, de dolor acumulado, con cifras del horror que erizan la piel. Más de 120,000 ejecutados, 40,000 personas desaparecidas,
al menos 26,000 cuerpos sin identificar, miles de desplazados, 2,000 fosas clandestinas, cientos de torturados, feminicidios y millones de víctimas que han visto cómo se destruyen sus familias y cómo se aniquilan los sueños. Reconocer la crisis humanitaria y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos no es un acto heroico del gobierno, sino un paso necesario para comenzar a pagar una deuda con generaciones que históricamente fueron perseguidas, criminalizadas, discriminadas y excluidas sistemáticamente por el viejo régimen, por el viejo aparato de gobierno, que para mantenerse apostó por la eliminación de sus adversarios a través del encarcelamiento, la tortura, la ejecución de sus dirigentes políticos, campesinos, estudiantes, maestros, médicos, periodistas y toda aquella persona considerada como enemigo del régimen. Para ello se diseñó una máquina de persecución y de muerte, la Dirección Federal de Seguridad, que dependía de la vieja Secretaría de Gobernación, que se ubicaba aquí, en el edificio de la Circular de Morelia número 8, en la Roma. Dentro de esos muros se practicaba la tortura, asesinatos a mansalva, salvajes interrogatorios. Contaban hasta con equipo médico que se encargaba de extender la vida en medio de la crueldad solo para ahondar en la violencia. Utilizaron y perfeccionaron técnicas de terror como mecanismo de control y disciplinamiento social. Bestialidad para infligir dolor como ejemplo para aquellos que intentaran seguir sus pasos. Hoy es un día histórico para nuestro país, pues este acto, encabezado por la primera mujer secretaria de Gobernación, se convierte en un sentido homenaje a las personas sobrevivientes, víctimas y familiares agredidos por aquel gobierno, que a propósito, varias decenas de ellos se encuentran aquí presentes y les sugeriría rogar un homenaje con un sentido aplauso para cada uno de los que están. Abrir las puertas del sótano de la Dirección Federal de Seguridad solo se puede entender al conjuntarse tres condiciones. La primera, tener conciencia que la política nacional hoy es conducida con la sensibilidad y la mirada de una mujer. La segunda, la inteligencia y el liderazgo de un subsecretario que asume la defensa de los derechos humanos no solo como un compromiso, sino por convicción. Y la tercera, la libertad y confianza que como equipo nos brindan para diseñar políticas públicas que den paso a una cultura de paz y de reconciliación, basadas en principios de solidaridad, fraternidad y reconstrucción del tejido social. Nuestro documental, La herencia más dolorosa, el memorial virtual, sitiosdememoria.segov.gov.mx, la exposición pictográfica de casi 100 artistas de varias partes del mundo para conmemorar los 48 años del Jueves de Corpus, y el memorial denominado Circular de Morelia, ubicado en el sótano de la que fue la Dirección Federal de Seguridad, actualmente sede de la Dirección General de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, constituyen un homenaje y resignificación de espacios que marca un antes y un después en la historia de Gobernación. A 5 décadas de distancia, coordinados con varias dependencias de gobierno, tras esas paredes donde antes desaparecían, hoy apoyamos en el diseño del Programa Nacional de Búsqueda de Personas y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense. Donde antes torturaban, hoy ayudamos a elaborar el primer Programa Nacional en contra de la tortura de la mano de la Fiscalía General de la República. Donde antes impulsaban conflictos armados, hoy promovemos la Ley General para atender el desplazamiento forzado. Donde antes utilizaban la violencia, hoy generamos información para combatir los feminicidios y lideramos el Programa Nacional
contra la trata de personas, esto es parte de la nueva Secretaría de Gobernación. Hace un año, nosotros éramos oposición, asumimos encargos en el gobierno, cambió nuestra responsabilidad, pero nuestras convicciones se fortalecieron. Investigadores que criticaban el quehacer gubernamental, hoy conducen oficinas donde se diseñan los mecanismos de protección de defensores y de periodistas. Personas defensoras que fueron víctimas del Estado, hoy dirigen equipos para atender violaciones graves a los derechos humanos. Todos estamos evolucionando, todos estamos aprendiendo. Funcionarios, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, víctimas, familiares, tenemos que asumir el momento histórico que vive nuestro país, donde se exige la participación de todas y de todos. Asumir con humildad que los tiempos han cambiado y las viejas prácticas deben de concluir. Abrir un capítulo nuevo donde la memoria sea un arma cargada de esperanza, cargada de futuro. Desde la Dirección General de Estrategias podemos decir a todos quienes nos escuchan y nos observan: patria, no llores más, la noche ha terminado. Gracias por su intervención al licenciado Félix Santana. Y ahora vamos a escuchar las palabras de Marta Alicia Camacho Loaiza, una verdadera sobreviviente sinaloense, exintegrante de la Liga Comunista 23 de septiembre. Muy buenas tardes. Agradezco pues a Pepe y a todos los que formamos parte de esto. La verdad que un trabajo que hacía muchos años nos hacían falta, así como años nos hacen falta para que llegue la justicia por una lucha que tenemos desde 1975, que fue la primera desaparición que tuvimos en Sinaloa, que fue, por cierto, una mujer embarazada, Lourdes Martínez Huerta, y que a la fecha no se sabe absolutamente nada. Aquellas madres pioneras que lograron muchísimo, lograron una amnistía, lograron que se crearan comisiones de derechos humanos, se lograron muchísimas cosas, la liberación de algunos desaparecidos. Lamentablemente se nos han adelantado, la mayoría de ellas han fallecido, y lamentablemente han fallecido la mayoría de ellas, repito, en condiciones realmente, lamentablemente, de muchas carencias principalmente de justicia y carencias económicas, carencias espirituales, carencias de salud, en fin, algunas de ellas todavía no sobreviven, todavía las vemos ahí con sus 90 y tantos años batallando, esperando que les alcance la justicia. Les comento sobre el caso de José Manuel. A él lo ejecutaron extrajudicialmente. Tengo documentos que sacamos de manera personal. En el AGN tenemos muchos más, y ahí perfectamente dice, sí, que quiénes fueron los que lo ejecutaron extrajudicialmente. Está su ficha de detención, está mi ficha de detención. Funcionarios van, funcionarios vienen. Supuestamente ya hubo una juez que dijo que era un crimen de lesa humanidad lo que se había cometido. Sin embargo, es hasta risible decir que estamos esperando la justicia. Ningún tipo de justicia vemos. Estamos por ver el 5º comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y sé de muy buena fuente, y lo puedo demostrar documentalmente, que se ha reparado daño a familiares de delincuentes. Y allá en Sinaloa y en todo el país tenemos viejecitas
que se nos están muriendo, que tienen muchas necesidades y la reparación no les llega. Estamos esperando todavía. Nos acaban de anunciar que el comisionado hasta el día 15 va a estar en funciones. ¿Qué más nos espera de esto? ¿Qué más nos espera? En el caso de José Manuel tenemos todos los elementos. Soy sobreviviente, se les dieron todos los elementos para que haya justicia. Estamos esperando, seguimos esperando. Votamos por un cambio y todavía estamos esperando. Espero que esta espera, vaya la redundancia, no se alargue tanto. Estamos esperando muchas cosas, pero principalmente la justicia. Y pues espero que, al menos con las pocas viejitas que nos quedan, se les pida perdón como institución, como gobierno. Espero que algún día hagamos una ceremonia donde las tengamos, aunque las traigamos en sillas de rueda, las tengamos en un lugar sentadas y que el Estado les pida perdón. Ellas tienen derecho, además, a la memoria. ¿Cómo es posible que los archivos estén tan mutilados y que se volvieron a cerrar después de que se abrieron en el 2002, 2003? Y pues estamos esperando que de nuevamente se nos permitan los accesos. Ya tuvimos una reunión de manera personal con el director de la AGN y pues hay por ahí algunos detalles de que no le entregaron a él lo suficientemente ordenado el archivo, pero ya se puso a disposición de colaborar con nosotros, que la mayoría de los hijos, esposas, nietos ya están en este movimiento y pues con sangre nueva dispuestos a buscar, a recuperar esa memoria. México tiene una deuda muy grave, la deuda que tiene con los desaparecidos y los ejecutados extrajudicialmente. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias a la intervención de Marta Alicia Camacho Loaiza, cuyo hijo, nacido en cautiverio, tiene 41 años de edad. Vamos a escuchar a la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Muchas gracias a todas, a todos ustedes por su presencia. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, titular del Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México. A nuestra querida jefa de gobierno, Claudia, muchas gracias por estar aquí. Desde luego también le agradezco mucho al recién llegado subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, que también nos acompañe, pero sé que don Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, está en el corazón de todos nosotros y de todas nosotros. Alex, muchas gracias. Hay todavía muchos funcionarios, pero los saludo a todos, a todas ustedes. La ciudadana Marta Camacho Loaiza, muchas gracias por tus palabras. Eres una sobreviviente y aquí has dado tu testimonio. No sé si está también el profesor Alberto Ijar, que estuvo
Profesor, muchas gracias. También exmilitante del FLN y desde luego nuestro amigo periodista José Reveles. José, muchas gracias. También muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos reunimos el día de hoy, las autoridades federales y de la Ciudad de México, los sobrevivientes de la Guerra Sucia, que fueron perseguidos, torturados, encarcelados, así también como los familiares de los detenidos y desaparecidos en ese episodio trágico que tanto nos ha lastimado como sociedad. En el pasado reciente existió una política de Estado para borrar y desaparecer no solo a la gente opositora a ese régimen, sino para borrar sus ideas y desaparecer sus ejemplos de vida y de sacrificio. Es por eso que ahora se hace imprescindible la recuperación de la memoria y de la historia. Hoy, como ejercicio de gobierno, hacemos un reconocimiento a los desaparecidos y a los sobrevivientes de graves violaciones de derechos humanos, detención arbitraria, tortura, ejecuciones extrajudiciales. En este edificio, ubicado en la calle circular de Morelia, número 8, se encontró la sede de la extinta Dirección Federal de Seguridad, donde despacharon personajes como Miguel Nazararo, Fernando Gutiérrez Barrios, Luis de la Barrera y Zorrilla, entre otros. Este edificio fue un espacio de reclusión en el que se efectuaron prácticas de contrainsurgencia, desapariciones, detenciones, torturas a cientos de hombres y mujeres menores de edad, así como del antiguo régimen, para exterminar todo intento de oposición y de discrepancia. En este inmueble, en los años 70, estuvo la extinta Federal de Seguridad y fue sede de la Brigada Blanca. Aquí se diseñaron y pusieron en práctica estrategias fuera de toda ley para ejercer una guerra de exterminio, lo cual ha sido reconocido mediante archivos, testimonios, reportajes. Es un hecho histórico que el gobierno reconozca este episodio negro que aconteció en sus sótanos, por lo cual es imprescindible rescatar dichas historias, los testimonios, en aras de no repetirlos en el presente y en especial en el futuro. Hacer público el proyecto Sitios de Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición forma parte de una serie de mecanismos para dignificar la memoria de las víctimas. El memorial consiste en un museo de sitio instalado en estos sótanos de la sede actual, curiosamente, de la Dirección General de Estrategias para la Atención de los Derechos Humanos. Qué cambio, ¿verdad? Qué paradoja. Señoras y señores, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha instruido desde el primer día de su mandato a modificar de raíz la política de nuestra dependencia, a diseñar políticas públicas que hagan efectiva la protección y defensa de los derechos humanos. Siempre nos repite
en todas las reuniones de seguridad. Somos honestos. Somos libres, estamos limpios, vamos hacia adelante. Por ello, la Secretaría de Gobernación está cambiando. La imagen de una dependencia oscura, sorda a los reclamos de la población, a una secretaría que ve por la preservación y cumplimiento de los derechos humanos. Todos los que trabajamos en la Secretaría de Gobernación hemos asumido la obligación de garantizar, promover, respetar, proteger los derechos humanos, los derechos fundamentales. Y esto es lo que hacemos todos los días, no únicamente en el discurso. Entendemos la responsabilidad que tenemos de consolidar un andamiaje institucional que nos brinde la posibilidad de generar políticas públicas que permitan hacer efectivos los derechos de las y los mexicanos y de todas las personas en nuestro territorio. La inauguración de este memorial adquiere una gran trascendencia histórica, ya que lo hacemos a 48 años de la matanza del Jueves de Corpus. Un día que nos recuerda a todos que hechos tan lamentables como el que vivieron ese día, los debemos recordar para no repetirlos. Yo me acuerdo que estaba a punto de tener a mi hija ese junio de 1971 y a los poquitos días nació. Reiteramos en este acto histórico el compromiso de esta administración con la demanda que la sociedad mexicana ha planteado cientos de miles de veces. Ni perdón ni olvido, solo justicia. Muchísimas gracias por sus palabras a la doctora Sánchez Cordero. Está con nosotros también, queremos hacer mención, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, al que ahora está saludando la ministra. Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia y coordinador general de Comunicación Social del Gobierno de la República. Donatiu Guillén, director del Instituto Nacional de Migración. Y aunque ya mencioné al principio de esa ceremonia la presencia de viejos luchadores, sobrevivientes, extorturados, expresos en cárceles clandestinas, perseguidos, están acá también sus organizaciones representativas. Están las doñas del Comité Eureka. Integrantes del Comité Hijos. La dirigencia del Comité del 68. Bien, pues ahora le vamos a dar la palabra al maestro Alberto Híjar, expreso político y ex militante de las Fuerzas de Liberación Nacional, quien estuvo preso en ese edificio. Sustraído de un cuerpo de alta especialización en seguridad nacional, o sea, la de Estados Unidos,
es el párrafo siguiente sobre la tortura que dice: el dolor preciso, en el momento preciso, en la cantidad precisa, para el efecto deseado. Tortura, desaparición forzada, interrogatorio para inculpar compañeros e identificar sitios de reunión, ha sido una práctica propia de los aparatos represivos de Estado necesitados de represión organizada con recursos paramilitares. Alguien tiene que hacer los trabajos sucios. Por más de 30 años, la Dirección Federal de Seguridad, ya desaparecida, ocupó este edificio habilitado como cárcel clandestina para la tortura, interrogatorio y distribución de subversivos capturados para enviarlos a centros de exterminio como el Campo Militar número 1, el Aeropuerto Militar de Santa Lucía, la PGR y el sótano de la policía en Tlaxcuaque, territorio del inolvidable Durazo. El general, el pseudogeneral, no el de ahora. Unos cuantos, como mis 11 compañeros de las Fuerzas de Liberación Nacional de Monterrey y yo, la pareja que entregó la casa de seguridad y 2 sobrevivientes de la masacre de 5 compañeros en Epantla, sobrevivimos al ser presentados para aplicarnos todo el peso de la ley una vez que fuimos torturados, no en el sótano. A mí me torturaron en uno de los pisos superiores. Había un cuarto de tortura en alguno de los pisos. Imposible de identificar ahora por el capuchón de plástico negro que nos mantenía aislados del mundo y a medio ahogados todo el tiempo. La memoria del cuerpo nunca nos abandona como efecto del capuchón negro de plástico para anular la percepción del tiempo y el espacio, las golpizas y maltratos, las amenazas e insultos que han dejado huella tan profunda que escapa al control racional. Los lugares, instituciones y grupos paramilitares implican habitantes, figuras y figurillas, como llamó Julius Fusik, el comunista checoslovaco, cuando estaba a punto de ser asesinado en una cámara de gas por los nazis. Figuras que no son desaparecidos porque tienen nombre, tuvieron rostro, tienen familia afanada en su búsqueda y en la denuncia de las figurillas de lodo, generalmente impunes, y a quienes también hay que tener presentes. Ni perdón ni olvido es el clamor llegado desde Argentina con su ejemplar señalamiento de los lugares de la represión y la tortura y la consiguiente organización de grupos de atención psicológica y asistencia legal para someter a juicio y encarcelamientos a los criminales de Estado. Hay mucho que aprender. Nunca más exigimos los sobrevivientes y los familiares. Nuestras marchas, plantones, huelgas de hambre dentro y fuera de las cárceles, nuestras búsquedas de desaparecidos, los antimonumentos para activar la memoria con dimensión histórica, ahora son atendidos simbólicamente por la Secretaría de Gobernación y por la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México. Resulta todo esto de una larga lucha constante e incansable de más de 40 años por los derechos humanos plenos y universales. Europa todavía no se llamaba así cuando las madres desaparecidos organizaron la huelga de hambre en las rejas de Catedral. Josefina y su esposo Felipe Martínez Soriano llegaron hasta Europa para conseguir la solidaridad de Madame Mitterrand. El Centro PRO contribuye desde entonces albergando y orientando los trámites legales. El Francisco de Vitoria, donde estuvo refugiado el socorro jurídico del arzobispado de Monseñor Romero, honra estos nombres. Las centenas de familiares buscando como ahora en cárceles, cuarteles,
centros de tortura, juzgados, sufriendo maltratos y resistiendo, encontrando, transformando el dolor en demanda justiciera, conmueven a distinguidos productores gráficos, pictóricos, escultóricos, literarios, músicos, videoastas y cineastas para difundir los clamores de justicia, verdad, presentación con vida de los desaparecidos, liberación de los presos políticos, castigo a los culpables, apertura de archivos, entrega de expedientes y garantía de no repetición. Garantía de no repetición. Se trata entonces de acelerar y mejorar las búsquedas y encuentros, la liberación de todos los presos políticos, del cese de hostigamiento militar y paramilitar a pueblos y comunidades. Entre los interesados y los afectados hay dudas, reprobaciones y hasta denuestos que habrá que dirimir con la crítica reflexiva al Estado y a la fase histórica. La lucha viene desde Yanga y los insurrectos contra el Imperio Español. Los guerrilleros como Guadalupe Victoria, reconocido como el primer presidente de México con todo y su nombre clandestino. Guadalupe Victoria, los cientos de guerrilleros contra las intervenciones francesas y yanqui. De no ser por los guerrilleros acapuaxtlas, no hubiera sido vencido el ejército francés en Puebla. Los integrados de manera irregular pero efectiva al Ejército Libertador del Sur y a la División del Norte. Los maganistas al ataque un 23 de septiembre en Paloma, Las Vacas y Acayucan para probar que la dictadura no es invencible. Los organizadores de pueblos y comunidades obligadas a la lucha armada como respuesta a la represión del despotismo de Estado. Las policías comunitarias como autodefensa urgente ante el crimen organizado apoyado por la vista gorda de poderes locales. Hay una larga y heroica construcción de la nación desde abajo y a la izquierda como constructora de la historia de México, irreductible a la del Estado y las constituciones políticas y en exclusiva. Que hoy digamos esto ante los responsables de la gobernación de México significa una grave responsabilidad del Estado para no reducirla a simbolismo hueco. Las graves situaciones actuales nos obligan a quienes clamamos verdad y justicia a no parar en la investigación, la documentación, el trámite legal, la movilización y la difusión de la memoria histórica urgente y necesaria para todos, Estado, insurrectos y sociedad civil en proceso constante de transformación política. De eso se trata, de politizar la historia de México, de descubrirla como lucha de clases. Solo así la transformación dialéctica de los poderes del pueblo en lucha por la justicia plena y del Estado por consolidar la soberanía nacional se concretará como encuentro de graves responsabilidades históricas. Termino con una prueba de afirmación histórica providencial. La necesidad de liberar los saberes, de construirlos como procesos sentipensantes, legitima citar a Hegel y la astucia de la historia. La calle de atrás de la circular Morelia se llama Guaymas como premonición adivinatoria del homenaje necesario a nuestros héroes y en especial a Mario Cartagena, el Guaymas, cuya pierna herida y gangrenada por la desatención en el hospital militar
La desatención en el hospital militar tuvo que ser amputada luego de haber participado en la heroica fuga de la cárcel de Oblatos en Guadalajara. Siguió su tortura en el campo militar número 1. Él no pasó por Circular Morelia 8. Habremos de luchar por los nombres de calles y plazas y hemos de seguir colocando placas memoriosas y antimonumentos para mantener vivas y activas las demandas justicieras. Colocamos la placa señalando al siniestro edificio el 14 de febrero. Esa misma noche un vecino la destruyó, protestó la dependencia de Gobernación albergada ahora ahí, la volvimos a colocar y ahora se ha quedado en el jardín frente al edificio. Ojalá pasen a verla. La historia está de nuestro lado. Quedan nombres pendientes. El de Eduardo Treviño Tavares, con balazos en pulmón e intestino en la tarde del halconazo del 10 de junio de 1971. Murió un mes después. La Prepa Popular adoptó su nombre. Tampoco de este crimen de Estado hay datos precisos. Otro 10 de junio, el de 2003, en Piedras Negras, Coahuila, Víctor Manuel Guajardo Rivas fue secuestrado por el Grupo de Armas y Tácticas Especiales y aún no aparece. Los responsables de las masacres del Charco, Aguas Blancas, Tatlaya, Patzingán, Chixtlán, del asesinato de Samir Flores y los acumulados día a día como parte del acoso terrorista contra pueblos y comunidades siguen impunes. Lucía André Moret, sobreviviente de la masacre de Sucumbíos, con participación de la base militar yanqui en Ecuador y el ejército colombiano, sigue abandonada a su suerte en el exilio por la Cancillería mexicana. Sus familiares sanguíneos, su familia ampliada con nosotros, clama por verdad, justicia y fin a la impunidad de los criminales. Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos, libertad y consulta de expedientes de archivos, fin al fuero militar de hecho. La lucha sigue. Muchas gracias al maestro Alberto Híjar. Muchísimas gracias. Precisamente, por cierto, está aquí la presencia mayoritaria de sobrevivientes de gente perseguida durante el pasado. Este acto, decía yo, era múltiple en función de que era un acto público, cívico, cultural y de memoria. Y justamente tenemos la presencia de actrices y actores como Evangelina Martínez, Luisa Huertas, Arturo Beristain, Roberto Sosa, David Rencoret, y también la presencia de diplomáticos, como mencioné al principio, Jesús Peña, de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Claudia Morales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que me han pasado el reporte, que están aquí con nosotros. A continuación vamos a escuchar la intervención del licenciado Alejandro Encina Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Pues muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.
Nos da mucho gusto compartir esta plaza con las y los sobrevivientes de esta lamentable etapa, una triste y negra etapa de la historia de nuestro país. Con su permiso, señora secretaria, yo creo que el día de hoy no solamente asistimos a un acto de conmemoración del 48 aniversario de los trágicos hechos del jueves de Corpus del 10 de junio de 1971. Un momento que marcó a muchas generaciones en nuestro país, que estoy seguro marcó a muchas y muchos de los que estamos reunidos en esta plaza y que nos obliga no solamente a mantener la memoria, sino a trabajar para que estos hechos nunca más se vuelvan a repetir. Y digo que no se trata solamente de un acto de conmemoración, es en primer lugar un acto de reivindicación y desagravio de todas las víctimas que fueron objeto de la represión, de la persecución política, de todo ese esfuerzo que hizo el Estado mexicano fallido por socavar las libertades políticas en nuestro país. Porque muchos de quienes participamos en ese movimiento no solamente no nos doblamos, sino que hoy formamos parte del gobierno de la ciudad, del gobierno de la República, y tenemos que cumplir con nuestro compromiso. Por eso, aparte de un acto conmemorativo de reivindicación y de desagravio, este es un acto de compromiso político con una causa, la causa de la reivindicación de la memoria, de la verdad, de la justicia, de la reparación y de la no repetición. ¿Y qué mensaje más claro? No solamente con la presencia de todas y de todos ustedes, sino con la representación del Gobierno de la República, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos ha dado la encomienda de no escatimar ningún esfuerzo, ningún trabajo desde todos los ámbitos del gobierno para conocer la verdad y hacer justicia, terminar con esa impunidad que durante décadas ha estado socavando el derecho de las personas a conocer qué pasó con su familiar, con su hija, con su hijo, con su padre, y tenemos que trabajar de manera conjunta. Por eso me da mucho gusto que esté aquí la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Recordábamos hace un momento cómo en el 2006, en aras de buscar la verdad sobre los hechos del 10 de junio, hicimos pública la nómina del metro, que en aquellos años fue donde se pagaba los halcones por parte de Martínez Domínguez, entonces regente de esta ciudad. Qué bueno que está aquí la doctora Claudia Sheinbaum, porque también hay que reconstruir la memoria de estos hechos. Fueron muchos los espacios de tortura y de represión. Ya hablamos de Circular de Moleria 8, de las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad en la Plaza de la República. El presidente López Obrador nos ha insistido, y lo haremos muy pronto, abrir los sótanos de la Secretaría de Gobernación ahí en las calles de Bucareli. Y hay otros más, como fue la Plaza de Tlaxcuaque, donde fue un centro de tortura también en esos años en nuestra ciudad. E iremos no solamente dando a conocer estos lugares, sino también Campo Militar número 1, ya se habían aquí referido en varias ocasiones, la base militar de Santa Lucía, aquí lo se acaba de referir con toda claridad, porque no solamente no tenemos nada que ocultar, sino que tenemos la obligación de que se conozca la verdad de estos hechos. Está aquí el presidente del Senado de la República, Martí Batres, el presidente del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Martín del Campo, quien justamente el 10 de junio perdió a uno de sus hermanos en estos actos de represión, y muchos otros más, en donde aquí, además de asumir un compromiso político,
también tenemos que decir que es una convicción común de quienes estamos en el gobierno federal, en el gobierno de la ciudad, en muchos espacios hoy del poder público, y tenemos que reivindicar el ejercicio del poder para el bien de la gente. Que quede atrás aquella visión donde predominaba el interés del Estado y el principio de autoridad para garantizar el principio de los derechos humanos, su garantía y su respeto para todas y para todos, y poder lograr un país donde podamos vivir en paz, en reconciliación, con libertades, y donde todo el mundo puede decir libremente lo que piensa y vivir de la forma que le indiquen sus convicciones. Esa es nuestra tarea y, por supuesto, habrá reparaciones. Atenderemos el caso de Georgina Moret, ya estamos muy cerca. No solamente Cancillería, la Fiscalía General de la República tiene que ayudarnos a dar las condiciones para que esto se resuelva. Veremos el caso de Marta con la reparación que está retenida en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y aunque sea poco a poco, iremos abriendo los archivos del Archivo General de la Nación. Aquí acabo de ver al director, a Carlos Aurel, del Archivo General de la Nación. Vamos a ir haciendo todo lo que sea necesario para conocer la verdad, que sea justicia y que esto nunca más se vuelva a repetir. Muchas gracias. 10 de junio, no se olvidan. Años de lucha, pero también queremos que se nos invite para reflexionar acerca de la Guardia Nacional. El Comité del 68 también tiene sus planteamientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya se había mencionado que aquí va a ser como el pie de cría, como el principio de esta construcción de sitios de memoria, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Sí. Muchísimas gracias. Vamos a proceder a... Vamos a proceder a la develación de la placa de inauguración del sitio de memoria. Aquí mismo. No, pero... Sí, la ministra Sánchez Cordero, muchas gracias. Esto se colocará a la entrada del sitio de memoria aquí en el edificio de enfrente. Y ahora vamos a proceder a un recorrido por el memorial por parte de las personas que estaban en el presidium, porque no cabe más. Es el sótano del edificio que tiene un espacio restringido y que se puede visitar ahora. Muchísimas gracias por su asistencia. No se vayan porque va a haber aquí mismo la exposición fílmica de lo que es el sitio de memoria virtual, aquí mismo. Y después escucharemos artistas, una sinfónica, a Gabino Palomares y a otros artistas. Gracias.